Le estaba comentando a nuestra próxima invitada, que es colaboradora de las mañanas de Radio Gala, digo, madre mía, que he salido a recibirte, que ya pasamos el ecuador de las 12 del mediodía y se nos van las mañanas, por lo menos la percepción que nosotros tenemos de este lado es que se nos van rapidísimo, volando. Y también de una forma intensa porque no paramos, saltamos de un contenido a otro y siempre procurando ofrecerte pues temas que sean de interés en tu radio municipal, que es de servicio público y cosas que, bueno, pues que a todos nos tocan y nos pueden importar. Siempre digo, los últimos jueves de mes tenemos a las 12 del mediodía a partir de esa franja horaria a Aridian con Criar con Emoción y por la tarde a las 7:30 el pleno, la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Galdar. Son dos cosas que nos fallan los últimos jueves de mes y ahora abrimos ese espacio que es importante, un espacio que nos invita a reflexionar como madres, padres y como sociedad. Y vamos a hablar de protección de infancia y de algo que puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño y de una niña, que es enseñarles a no guardar, ojo, secretos peligrosos. A mí se me puso un poquillo los pelillos de punta cuando supe del tema de hoy, Aridian, te lo tengo que confesar. Y me parece que es un programa necesario, muy valioso. Y vamos a compartir, venga, herramientas claras, cercanas, para educar desde la prevención y el respeto. Aridian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Buenos días, Eulalia. Bienvenida, porque además eres especialista precisamente en estas lides, ¿verdad? En el trabajo... se llama en positivo, ¿verdad? Disciplina positiva. Disciplina sí. positiva, disciplina positiva. Mira que dos palabras que a veces la gente piensa, no, si hay disciplina. No, existe la disciplina positiva y Aridian se ha especializado maravillosamente en este tema. Gracias, Eulalia. Sí, es un tema que muchas veces es tabú, muchas veces no sabemos cómo abordar, a veces lo abordamos tarde o lo abordamos... no mal, pero quizás desde una perspectiva desde el miedo, ¿no? Y muchas veces es un tema que nos crea tanta controversia y que sabemos que hay que abordar, pero no queremos abordar. Entonces... son conversaciones difíciles. Claro, son conversaciones difíciles, Eulalia, porque creo que las abordamos así, como una conversación que hay que tener en un momento concreto. Entonces nunca encontramos el momento, ¿no? Y sin embargo creo que podemos abordarla desde otros muchos puntos. Contigo siempre, que esa es la buena noticia, Aridian, muchas familias a lo mejor incluso pueden llegar a pensar que esto es exagerado, que es innecesario. ¿Por qué es tan importante enseñar a las niñas y niños a no guardar secretos desde pequeños? Claro. Mira, yo creo que todos tenemos claro que no queremos que nuestros hijos nos guarden determinados secretos, ¿no? Porque queremos saber lo que pasa en su vida, queremos poder apoyarles y ayudarles, pero es verdad que como hemos hablado en todos los temas que hemos tratado aquí, muchas veces no tomamos conciencia de que acciones diarias en nuestro día a día quizás contradicen un poco lo que realmente queremos con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y todos los padres y las madres sentimos ese miedo cuando por primera vez tenemos que dejar a nuestros hijos con desconocidos, sea en el colegio, sea en actividades extraescolares, con familiares de amigos, ¿no? Todos tenemos ese miedo a que nuestro hijo o nuestra hija viva experiencias y que nosotros no estemos ahí para protegerlos, ¿no? Y que además no nos cuenten esas experiencias negativas para nosotros poder intervenir o poder protegerlos o poder evitar que le pueda volver a suceder, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todos tenemos claro que no queremos que nuestros hijos nos guarden secretos. Desde luego. También es verdad que hemos entendido que guardar un secreto es algo normal, incluso positivo. Si tú eres capaz de guardar un secreto, eres una persona confiable, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento puede convertirse en un riesgo para un niño o una niña? Claro. Fíjate que aquí estamos hablando de primera infancia. Claro. No decimos que más adelante pues tengamos otros conceptos, ¿no? Cuando ya sabemos diferenciar los diferentes tipos de secretos, ¿no? Porque no todos los secretos son igual de inofensivos, ni todos los secretos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, en la primera infancia, nuestro hijo o nuestra hija está como gestando esas
creencias que va a tener a lo largo de la vida, ¿no? Cómo se relaciona con los demás, qué es lo que es válido, qué es lo que no es válido, ¿no? Y muchas veces si implantamos creencias, si no las implantamos bien, después nos va a costar muchos años de construir, ¿no? Y una de ellas es el tema de los secretos, de hasta qué punto es válido guardar cierta información, ¿no? Porque fíjate que los adultos llamamos secreto a todo. Todo lo que sea ocultar información lo podemos llamar secreto, ¿no? Pues sí. Todo, cualquier tipo de información que ocultemos, sea buena, mala, lo llamamos secreto, ¿no? Pero para un niño, una niña en su primera infancia, si a todo lo llamamos igual, le va a ser más difícil identificar cuáles suponen un riesgo y cuáles no. Esto es muy bueno, Claro. ese matiz, ¿no? Claro. Sí. Imagínate que ahora... yo qué sé, yo le digo a mi hijo, mañana es el cumpleaños de la abuela, tenemos que guardar el secreto del regalo. Y después la abuela le dice, no le cuentes a tu madre que te di galletas para merendar, guárdame el secreto. Y en el cole a lo mejor está sufriendo una situación de acoso y le dicen, esto es un secreto, no se lo puedes contar a nadie. Wow. ¿No? A todo, si los adultos a todo lo llamamos secreto, el niño o la niña, claro, es que esto nos puede parecer exagerado, pero si nos ponemos en la mente de un niño de 3, 4, 5 años en su primera infancia, ¿cómo identifica que unos secretos son peligrosos y otros no? ¿No? ¿Y vas a dejar esa pregunta en el aire? Yo te miro directamente, ¿vas a dejar esa pregunta en el aire? No, yo lo que propongo es, pues eso, utilizar nuestro lenguaje para que nuestro hijo aprenda a diferenciar los tipos de secretos, ¿no? Resignificar los secretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mañana es el cumpleaños de la abuela, en lugar de decirle vamos a guardar el secreto, vamos a cambiar la palabra secreto por sorpresa. Ah, mira. Claro, vamos a guardar la sorpresa, porque la sorpresa tiene otras connotaciones. Primero, es para hacer feliz a alguien. Bien. ¿No? Segundo, Oye, qué cosa tan sencilla. súper sencillo. Pero es como que, oye, hasta que no lo has dicho, no hemos caído, ¿no? Claro, porque para nosotros tenemos tan integrado que eso es un secreto inofensivo o para hacer No, y feliz además que a has puesto, alguien. has dado en la diana. Claro. Has dado en la diana, ¿no? De no contarle a lo mejor, no desvelar el regalito que le tenemos para ella y luego que las abuelas también... es que es verdad, esto es muy de abuela. Dice, no se lo cuentes a tu madre que sabe que no le gusta que te dé golosinas antes de comer. Claro. O después de comer, yo qué sé. Sí, pero ese sería otro tipo de secreto, Vale. que ahora lo vemos. Pero, por ejemplo, el de la sorpresa tiene una connotación diferente a un secreto, que es primero que es para hacer feliz a alguien, segundo, que en algún momento se va a desvelar, no es algo con lo que tú tengas que cargar, ¿no? Vale. Que es algo que pasado mañana es el cumpleaños y ya se va a desvelar. Y tercero, que no se lo puedes contar a la abuela, pero se lo puedes contar al resto del mundo. No es una información que tú tengas que sufrir esa carga, ¿no? De no se lo cuentes a nadie, no. Es una sorpresa para una persona en concreto. Claro. Entonces, solamente cambiando el nombre, resignificando ese tipo de secreto, Muy bien. hace que nuestro hijo sepa que esto no es un secreto peligroso, es una sorpresa, ¿no? De acuerdo. Luego está ese que tú estabas diciendo de la abuela que en vez de darle la fruta le da la galleta o el croissant para merendar, ¿no? Y le dice, no se lo cuentes a mamá, ¿no? Esos son secretos que podríamos llamar inofensivos, aunque no lo son tanto, ¿no? No son tan inofensivos, pero... Sí, porque estás desautorizando algo que te ha pedido la otra persona que no le dejo, que no le... ¿no? Claro, pero y, bueno. y más que desautorizar, estás implantando la idea de que ocultar la información a tu madre o a tu padre está bien Vaya. en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, en esos casos, yo creo que lo principal es, cuando tu hijo te lo cuente, no regañarlo, no castigarlo, ¿no? Porque lo primero que solemos hacer es, te comiste el croissant, tú sabes que no podías comer, que mamá te dijo que había que comer la fruta, Si tú cuando cuentas la verdad, lo que recibes... Te penalizan. Claro, Claro, lo que ya. recibes es un castigo, una penalización, no te No. lo voy a contar la próxima. Ya. No le voy a hacer caso a la abuela que me dijo, no se lo cuentes a mamá, ¿no? Y después, por otro lado, yo creo que hablar con los adultos del entorno, que entiendan que es verdad que es un secreto inofensivo, pero que estamos
intentando implantar en nuestro hijo la idea de que en casa no se mantienen secretos porque a largo plazo puede ser peligroso. ¿Y cómo podemos ayudarles a diferenciar entre el secreto bueno y uno que puede ser peligroso? Porque no hemos llegado a la parte de peligro todavía. Claro. Luego está el otro tipo de secretos que son pues los secretos peligrosos, ¿no? Yo creo que ahí hay dos claves. Primero, enseñarle a nuestro hijo que cuando algún adulto le dice esto es un secreto entre tú y yo, eso es una señal para que siempre tiene que contarlo a mamá o a papá. Ningún adulto puede tener secretos con un niño. Eso es una señal de que hay... De alarma. Claro, eso es una señal de alarma clara de que hay que contárselo a mamá o a papá. Y segundo, tienes que hacerle entender a tu hijo que hay secretos que te hacen sentir incómodo, te hacen sentir mal. Si ese secreto te crea incomodidad, te hace sentir mal, es otra señal de alarma para contárselo a mamá y a papá. Por eso es tan importante no haberle regañado cuando se comió las galletas y te lo contó. Porque si él sabe que va a recibir un castigo o un enfado cuando te cuenta algo, probablemente no te lo comunique. En una situación que encima él le hace sentir incómodo, le hace sentir mal, va a pensar... Lo menos que necesita es también una reprimenda, que él piensa que se puede llevar. Y va a pensar que, claro, va a relacionar contar la verdad con recibir un castigo, una reprimenda, un enfado, ¿no? Bueno, yo decía al principio de esta conversación, Aridian, que a lo mejor muchas familias pueden pensar que esto es exagerado o innecesario, pero no lo es cuando sabemos que cuando se producen abusos físicos en niños pequeñitos, en menores, esos abusos en ocasiones vienen, es que nosotros no dejamos a nuestros hijos e hijas en manos que a priori pensamos que pueden ser peligrosas. Entonces muchas veces vienen desde un contexto familiar, desde un contexto donde no vemos nosotros ese peligro y existe. Claro. Entonces yo creo que no es baladí, porque además es que sucede de esa manera. Captar y además que incluso hasta los pueden amedrentar, pero es a través de la palabra secreto. Les dicen, esto es un secreto, esto no se puede contar. Claro, y amenazan al niño. Y no solo en situaciones de abuso sexual o físico, sino situaciones, por ejemplo, de acoso escolar o de, ¿no? Situaciones que puedan ser riesgosas para ellos, pues siempre va a haber alguien que te diga, esto no se lo puedes contar a nadie, ¿no? Entonces... hay cosas que nosotros no podemos evitar. Nuestros hijos van a salir al mundo y se van a encontrar con situaciones, ¿no? Que quizás no podamos evitar, pero podemos darle el máximo de herramientas posibles, primero para que sepan identificar determinadas situaciones y segundo para que tengan la confianza y la relación con nosotros como para poder abordar esos temas en familia, ¿no? Porque muchas veces... pues eso, si mi hijo lo que recibe cuando ha hecho algo mal o cuando me cuenta algo que sabe que no está bien, es un castigo. Es que yo estaba pensando, Aridian, que cuántas veces, porque esto es muy normal en nuestro medio, que decimos, a mamá y a papá se lo cuentas, se lo puedes contar. Dice, se lo puedes contar todo. Que mamá y papá estamos aquí para apoyarte, para, por feo que parezca, por malo que te parezca, nos lo cuentas. Bueno y malo, nos lo cuentas. Pero claro, si nosotros, en el ejemplo que diste antes, le hemos regañado previamente porque se comió las galletas o el croissant o la golosina, es que no somos conscientes nosotros como adultos que se lo va a pensar o que va a temer contarlo, ¿no? Que con palabras le decimos algo. Exacto, con palabras le estamos diciendo mucho. Bueno o malo se lo cuentas a mamá. No pasa nada, por feo que parezca o por malo que te parezca, se lo cuentas. Pero claro, si luego es que por eso siempre, al final, fíjate que en todas las temáticas que hemos abordado, siempre volvemos al punto de inicio, que es tomar conciencia de que no solo las palabras, sino nuestras acciones del día a día tienen efectos, ¿no? Y que a veces somos contradictorios, decimos una cosa con palabras y otra cosa con acciones, ¿no? Qué diferente sería que cuando mi hijo me cuenta que se comió, que la abuela le dio las galletas, en vez de decirle, ¿tú sabías que para merendar mamá te trajo fruta? Le hubiéramos dicho, gracias por contármelo. A mamá siempre se le cuenta todo. Y después ya tú lo hablas con el adulto y le dices, oye. Claro, que es con quien tienes que hablar. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a hablar también de límites del cuerpo, porque muchas familias creen que hablar de límites del cuerpo es algo que llegará más adelante, ¿no? Es algo como que, ¿cuándo deberíamos empezar realmente esta educación? Claro.
Pues igual que con todo, Eulalia, en nuestro día a día desde su nacimiento. O sea, no hay un momento concreto en el que tú dices, voy a hablar del límite del cuerpo, ¿no? Porque no solo se trata de hablar, se trata de cómo manejas tú las situaciones del día a día, ¿no? Si llega un momento que yo le digo que, porque todos tenemos claro que una herramienta de prevención es que mi hijo sepa decir que mi hijo sepa decir esto no me gusta, Claro. que sepa poner límites, no quiero, ¿no? Sabemos que esas son herramientas que le permiten protegerse. Pero después en nuestro día a día, pues a lo mejor vas a visitar a la vecina del quinto y lo obligas a que le dé un beso, por ejemplo, ¿no? Cuando a él o a ella no le apetece, ¿no? Y lo forzamos. Entonces, claro, le estamos mandando un mensaje contradictorio o un mensaje de lo que el adulto quiere es más importante que lo que tú sientes en este momento. El adulto quiere darte un beso, tú no quieres, pero yo te esfuerzo, ¿no? Y parece una tontería y a veces los adultos decimos que exageración, pero es que es algo que tú vas integrando. Es que son los adultos muchas veces los que no entienden. Claro. Esto, ¿no? Y tú vas integrando que a veces el afecto no se siente del todo cómodo, ¿no? Y quizás a lo mejor en tu adolescencia con una pareja que quiere ir más allá de lo que tú estarías dispuesto, a lo mejor no sabes identificar porque ya te has sentido incómoda en alguna ocasión con temas de afecto. Y lo normaliza. Claro, o has entendido que tu no tiene tanto poder, ¿no? Entonces, claro, cuando son chiquititos nos puede parecer exagerado no obligarle a darle un beso al abuelo o a la abuela o al primo, pero tenemos que ser conscientes de que estamos implantando creencias, ideas en su mente que después durante... No, y a mí se me ocurría también decirte, Aridian, que no es con todo el mundo, es que muchas veces a lo mejor el niño o la niña de forma natural sí da ese beso Claro. afectivo y hay personas que por los motivos que sean, pues se sienten, pues por algo será también. Sí, hay que no un te poco- apetece o... yo qué sé, es que también, no, Sí. no sé, no sé. Sí, como los adultos. Hay personas que nos apetece tener más afecto con ellas, otras que no. Y los adultos les hacemos confundir. O la afinidad, lo que sea. Claro, lo que sea. les hacemos confundir el afecto con la educación. Ujú. La educación es decir, hola, adiós, buenas tardes, gracias, por favor. Pero no es dar muestras de afecto. Tú puedes decir hola sin dar un beso. Y buenos días, y saludando con la mano o chocándola, pero no es necesario esas muestras de afecto. Si el niño no quiere, si quiere, maravilloso. Pero me refiero cuando el niño está claramente incómodo en una situación y nosotros los adultos priorizamos. Forzamos eso, Claro. ¿no? Bueno, fíjate, ellos también, porque es nuestra naturaleza, es decir, Aridia, nosotros también, el niño, pues a través del llanto de una perreta te muestra su no hiper claro, pero también entiendo que hemos de intervenir para enseñarles desde pequeños que su cuerpo es suyo, que tienen derecho también a decir no. Claro. Pero no solo con palabras, sino con acciones también. Como esas cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien le quiere dar un beso y él no quiere, ponte de parte de tu hijo. Ponte No de de par- parte de tu no hijo. de parte del adulto. El adulto lo podrá gestionar. Cuando se lleve el no, no pasa nada. Pero al niño, que sepa que tú fortaleces ese no, ¿no? Que le apoyas de... Ahora mismo no le apetece dar besos. Quizás el niño es muy pequeño para poner sus propios límites, pero tú conoces tu hijo, sabes que no está cómodo. Ahora mismo no le apetece darte un beso, pero te puede chocar la mano, te puede... lo que sea, ¿no? Hay que muchas veces nosotros somos los primeros que no respetamos los límites de su cuerpo y queremos que ellos aprendan a respetarlo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos... tú imagínate, te voy a poner en situación de adulto, Venga. que tú estás comiendo con una amiga o con un amigo y coges unas servilletas así, te limpia toda la cara, te dices que tenías la cara manchada de chocolate, ¿no? Ya, Tú lo sientes una invasión de tu cuerpo. es violento, ¿no? Claro, es como, espérate. Dímelo. Claro. Dímelo. Avis- ¿Qué tienes aquí por fuera? Avísame lo que vas a hacer con mi cuerpo, ¿no? Que no sé, y muchas veces nos tomamos licencias con los niños que con los adultos sería impensable, ¿no? Que no estoy diciéndote que tengas que pedirle permiso a tu hijo para limpiarle los mocos, pero avísale. Oye, cariño, estás aquí manchado, te voy a limpiar. Y lo limpias. Simplemente porque estás implantando la idea de que el consentimiento de la otra persona es Es necesaria. importante, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos sucede eso que
Porque hay momentos cuando es muy bebé, el bebé no se comunica y no te puede... A ver, Claro. hay momentos, y yo creo que a veces se nos hacen grandes de pronto y no nos damos cuenta, pero oye, hay una Claro. primera vez para todo. Pero Para por eso decir, digo, ya es el momento de por eso digo que no hay que buscar un momento concreto, hay que tomarlo como una filosofía de vida, de verlo. cómo te relacionas con tu hijo, desde las cosas cotidianas del día a día, no pedir permiso, avisar. Ser respetuosos como lo Ser- haríamos como un adulto. Yo creo que si Exacto. lo pensáramos como un adulto, Exacto. yo creo que a lo mejor así no nos... Un truco para no equivocarnos. Imagínalo como un adulto. Claro. ¿Se lo harías a un adulto? Yo No. siempre lo digo, pásalo al mundo adulto. ¿Cómo Sí. te sentirías tú si hicieran eso contigo? ¿No? Porque muchas veces entendemos como que el niño ni siente ni padece. Y el niño, todo lo contrario, está en un momento de su vida con un cerebro súper básico en el que está integrando un montón de cosas que va a ver normales dentro de un tiempo y que no podemos permitir que normalice ese tipo de conductas. Bueno, contigo aquí en la radio, Aridian, está claro que nos ayudas como adultos a revisarnos, a mejorar nuestra forma de actuar para no debilitar su autoprotección. Eso es importante. ¿Qué otra? Cuéntanos más. Queremos saber, queremos seguir protegiéndolos de una forma sana sin ser sobreprotectores, que también es una cuestión. Claro. Sí, pero sobreproteger al final es... O sea, cuando tú haces algo que tu hijo podría hacer por sí mismo, Ya eso ahí- es sobreproteger. Eso es sobreprotección. Todo lo demás es cuidado. Si alguien tiene la duda de si estoy sobreprotegiendo o no a mi hijo, Vamos a entrarse en este tema, que este tema es muy importante. Factores de protección. Muchas veces, pues podemos creer que proteger es estar vigilantes, ser controladores. No siempre es Claro. así, ¿no? Entonces, ¿qué son realmente los factores de protección? los factores de protección son todas esas características personales o del entorno, todas esas capacidades que nos permiten enfrentar situaciones sin ser vulnerables a ellas o siendo menos vulnerables a ellas, ¿no? Que nos permite pues enfrentar situaciones que pueden ser riesgosas con más éxito, ¿no? Porque tenemos determinadas características, herramientas, estrategias que nos permiten enfrentarnos a ellas. ¿Cuáles son los principales factores protectores? Una autoestima sana. Un niño con una autoestima sana sabe que sus palabras tienen poder, que lo que siente y piensa es válido, y es mucho menos propenso a necesitar la validación externa, ¿no? Uh-huh. Un factor de protección necesario, importante, son los límites, que hemos hablado aquí, hemos dedicado un programa entero a los límites. Los niños necesitan límites claros, porque un niño que sabe respetar límites es un niño que sabrá poner sus propios límites, hacer respetar sus propios límites y respetar los límites de los demás. Entonces es súper necesario que en casa tenga claro cuáles son los límites. Y pues un factor de protección también es ese clima de confianza que creamos en casa, que permite que el niño, cuando se sienta en una situación vulnerable o en una situación de riesgo, venga a contárnoslo, ¿no? O cuando ella ha hecho algo que no está bien, porque si no, yo creo que todos en nuestra adolescencia hemos pasado por ahí, hemos hecho algo que sabemos que no está bien y lo primero que intentamos es que nuestros padres no se enteren. De acuerdo. Aridian, estaba pensando, perdona, no me quiero meter en una película de terror, pero sí quiero poner una situación que sea grave, ¿no? A ver, cuando un adulto abusa de un menor, es que es una persona muy manipuladora, es una persona que sabe cómo hacerlo para que ese niño no cuente ese secreto. Perdona claro. que vuelva otra vez claro. a lo mismo, pero es que estamos además hablando de madurez, de una madurez muy diferente. Claro. No podemos comparar la madurez de un adulto perverso, ¿no? claro. con la madurez de un niño inocente. Exacto. Entonces, yo no sé si es suficiente, incluso si llega a ser suficiente lo que nos estás compartiendo ante una persona que es perversa, manipuladora y que sabe perfectamente claro. cómo hacerlo, ¿sabes? Es que es lo que estamos hablando, que hay situaciones que quizás no está en nuestra mano prevenir o no podemos evitar muchas veces,
pero lo que podemos hacer es darle todas las herramientas que estén en nuestra mano para que sepa identificar situaciones. Lo que estábamos hablando antes, si mi hijo no sabe, o sea, si mi hijo naturaliza que ocultar información y que guardarle un secreto a mi madre está bien, es mucho menos probable que me cuente cuando se encuentre en una situación de ese tipo y yo no pueda intervenir. Entonces, lo que podemos hacer nosotros como adultos es darle todas las herramientas posibles, que eso no quiere decir que podamos evitar una situación. Nosotras como adultas quizás creemos que tenemos todas las herramientas posibles y de repente nos vemos en una relación tóxica o en una situación de acoso laboral, ¿no? O de lo que sea. No, y que estas cosas pasan pese a nuestra vigilancia, a nuestra atención y a nuestro cariño. Pasan. Pero lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, que nuestro hijo pueda identificar que son situaciones de peligro, que las pueda, que les haga sentir incómodo, que vea que esa situación no es saludable. Y segundo, que tenga la confianza para venir a contárnoslo. Para esa confianza, nos decías, construir una muy buena autoestima es básico. Exacto. Y los límites. Y los límites. Uh-huh. Y no haberle regañado cuando nos ha contado la verdad en ocasiones anteriores. Todo lo contrario, enfocarnos siempre en el agradecimiento de contarnos la verdad. De acuerdo. Claro, es que la diferencia, es decir, siguiendo estas pautas, estos pasos, el panorama puede ser totalmente diferente, claro, ¿no? Sí. Y las cosas del día a día. Las cosas del día a día, de pues eso, lo que hablábamos, en vez de forzarle a dar un beso, que sepa que nosotros respetamos y ponemos los límites por ellos. O cuando, yo qué sé, le estás haciendo cosquillas a tu hijo y te dice, para. O sea, que él sepa que que sus límites tienen valor y que nosotros los adultos los respetamos. Porque en ese momento, cuando alguien deja de respetarlo, él es capaz de identificar que no se está respetando su cuerpo, ¿no? Sin embargo, cuando hemos ido invadiendo su cuerpo de una manera arbitraria, a él le va a ser más complicado, o a ella, identificarlo, ¿no? Y se trata de eso, de que pueda identificarlo para que nos lo pueda contar. Muy bien. Les recuerdo que siempre el programa es en abierto. Yo sé que ustedes son una audiencia muy, muy respetuosa y ponen toda su atención a lo que Aridian está expresando, pero no duden que su participación enriquece la conversación, porque muchas veces nos trasladan, no, es que no quiero interrumpir, no interrumpen, es enriquecer, ofrecer otro punto de vista, decirnos, ¿no? Si quieren compartirnos un poco cómo ustedes han lidiado, por ejemplo, también con ese tema de la confianza a papá y a mamá, ¿no? Si les ha ido bien, ¿no? El decir, bueno, pues yo sí les he transmitido esto a mis hijos y creo que lo he conseguido, ¿no? En ese sentido. Todo suma. 928 55 14 22 es el teléfono que te pone en contacto con nosotros. 928 55 1422. Bueno, vamos a seguir, Aridian. Bueno, esto es práctica, ¿no? Porque, ¿qué podemos decirle a las familias que nos escuchan en su día a día para reducir riesgos, para aumentar la seguridad de sus hijos e hijas? ¿Qué más nos queda por decirles? Yo diría eso, Eulalia, que no lo abordemos como una situación, como buscar el momento en el que hay que abordar un tema escabroso o complicado, o que nuestro hijo no va a entender porque es muy pequeño y que vea que lo abordamos desde el miedo, sino en conversaciones naturales del día a día, cuando lo estás vistiendo, cuando lo estás cambiando, cuando alguien le va a dar un abrazo, ¿no? Tener conversaciones naturales que hagan que nuestro hijo sepa identificar cuándo el afecto se siente cómodo, cuándo no se siente cómodo, cuándo podemos contarlo, qué está pasando, ¿no? Todo ese tipo de cosas no se abordan en un día concreto, a una edad concreta, porque entonces nunca vamos a encontrar el momento, ¿no? Y es un tema que a nadie nos apetece abordar, no encontramos el momento, ¿no? Sino en las situaciones del día a día, ¿no? Eso, pues, avisarle que vas a limpiarlo, cuando tenemos conversaciones del cuerpo de los demás, por ejemplo, ¿no? Enseñarle que no solo mi cuerpo es respetable, el cuerpo de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro. Lo que hablábamos de los límites, no solo los míos, sino los de los demás. En las conversaciones del día a día y en las situaciones del día a día, hacerlo desde nuestros hechos, no solo desde las palabras y desde una conversación incómoda. Muy bien.
Vamos a ir con algunas cuestiones prácticas. Tenemos mensaje. A ver, Laura nos dice, mi hijo de 6 años me dice, tengo un secreto y a veces no quiere contarlo. ¿Debo insistir o respetar su silencio? Uy, que nos cuesta a las madres respetar el silencio de los hijos. A mí esto me come mucho. Claro, y qué difícil, porque tú dices, ay Dios mío, ¿qué será, no? Sí. Mira, yo creo que si fuerzas es más probable que no te cuente nada, ¿no? Pero tampoco queremos dejarlo pasar, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería ir indagando. Y para eso es importante haber tratado todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Saber diferenciar los tipos de secretos, ¿no? Y preguntarle a nuestro hijo, ¿pero es un secreto o es una sorpresa? ¿No? Porque si es una sorpresa, nos quedamos más tranquilos, ¿no? Claro, porque tiene fecha de vencimiento. Claro, sí, porque sabes que es algo agradable, Sí. que ¿no? Entonces, ¿es un secreto o es una sorpresa? Por eso es importante haber tratado todos estos temas con nuestros hijos y haber resignificado los secretos, ¿no? Es un secreto, ¿vale? Pero es un secreto que te hace sentir incómodo, ¿no? Ir indagando y recordarle a nuestro hijo que en casa podemos contar absolutamente todo, que en casa no hay que tener secretos, que los adultos no pueden tener secretos con los niños, pero para todo esto nuestro hijo tiene que entender que no es lo mismo una sorpresa que un secreto inofensivo, que un secreto peligroso. Por eso hablábamos de resignificar los secretos. Yo sí creo que hay que no dejarlo pasar, abordar el tema hasta que nuestro hijo nos cuente, pero sin forzarlo, a través de este tipo de preguntas. ¿Y te hace sentir incómodo ese secreto o no? ¿Y es una sorpresa o es un secreto? Te voy a cambiar el panorama. Imagínate que el niño se cierra y no te lo quiere contar. Se le ha escapado que tenía un secreto y no te lo quiere contar. ¿Qué hacemos, Aridia? Yo creo que ahí está reforzar mucho eso, la comunicación, ¿no? Quizás en ese momento preciso no puedes abordarlo porque si se cierra en banda no puedes abordarlo, pero sí retomarlo más adelante, quizás desde otro punto de vista, ¿no? Desde cualquier cosa te lo puedes contar a mamá. Sabemos que hay secretos que hacen sentir incómodo, ¿no? Y retomar el tema, quizás no en ese momento, porque cuando uno se cierra en banda, lo que vas a conseguir es que reforzar más esa idea de no contártelo porque se siente presionado, pero sí abordarlo desde que puedas, incluso contándole secretos tú a él, tuyos, quiero decir, o cosas que te hayan pasado y que los puedas contar como yo una vez tenía este secreto y lo conté y me ayudaron, ¿no? Y sobre todo, primero, enterarnos bien de si es un secreto o es una sorpresa. Porque si es una sorpresa, bueno, nos podemos quedar más tranquilos, ¿no? Ya pero no hay un peligro. Pero si es un secreto, pues sí tenerlo en mente e intentar abordarlo, no en ese preciso momento para no forzar, pero intentar buscar la ocasión para abordarlo. Qué valioso lo que nos estás contando. Yo estaba pensando también, Aridian, por ejemplo, que resignifiquemos no solo en el hogar, sino también hay que resignificar en los colegios, por ejemplo. Sí. Porque si esto que tú nos dices, que nos parece fantástico, oye, qué bien llamarlo sorpresa en vez de secreto. Si de pronto nosotros resignificamos en casa, pero fuera él tiene otros mensajes, esto es un poco lío también, se hace un poco bola, ¿no? Como con todo, ¿no? Que estamos ahí a veces como remando en contra, ¿no? Porque esto debería ser algo que todos los servicios que apoyan a la familia, sea colegio, sea actividades extraescolares, sea todo lo que está alrededor de un niño o de una niña, tendríamos que remar claro. Claro, tendríamos que remar en la misma dirección, pero bueno, pues las cosas son así. Nosotros lo que podemos hacer es en nuestro espacio chiquitito y en lo que está en nuestra mano, pues que darle las herramientas a nuestros hijos para que puedan defenderlo fuera y, aunque fuera lo llamen secretos, él entienda que hay una diferencia. De acuerdo. Vamos a seguir. Después de Laura tenemos a Carmen que pregunta, ¿cómo le explico a mi hijo de 5 años que hay secretos que no se deben guardar sin asustarlo? Claro. Es que un niño con 5 años tampoco necesita detalles escabrosos o no necesitamos generarle miedo a situaciones que por suerte es muy probable que no viva nunca, ¿no? Situaciones de ese tipo o esperamos.
Por eso decía al principio de no buscar un momento concreto en el que abordarlo, porque entonces lo vamos a abordar desde el miedo, ¿no? Desde ahora lo voy a hablar para que evitar que te pasen estas cosas. Pero sí que nuestro hijo sepa, no desde esto es una situación escabrosa que tú tienes que aprender a identificar el peligro, sino tú lo que tienes que aprender a identificar es si te hace sentir bien o mal. Eso es lo que el niño puede hacer, ¿no? Pedirle a un niño que identifique si eso es una situación de riesgo o no es demasiado pedirle a un niño. Totalmente. Pero que identifique si eso te hace sentir bien o mal es más fácil para un niño, ¿no? Entonces, Claro. abordar las situaciones desde ahí. Todo aquello que te hace sentir incómodo es una señal para que vengas a contárselo a mamá o a papá. Muy bien. Entonces, Carmen, con 5 añitos, entonces no es una conversación, es profeso para tratar este tema, sino Claro. procura en el día a día encontrar... Sí, lo que hablábamos en las situaciones cotidianas del día a día, darle valor a su no, darle valor a los límites. Y preguntarnos más a menudo cómo nos sentimos, ¿no? Exacto. Maritia. Sí, cómo nos sentimos, cómo te hizo sentir eso, cómo, ¿no? Sí. Porque los niños también tienen que aprender a identificar sus emociones y qué es lo que le hace sentir bien y qué es lo que le hace sentir mal, ¿no? Totalmente. María comparte, mi hijo me contó algo que le pidió su abuelo que no dijera. Ay, mira, aquí venimos con una. ¿Cómo actuar sin generar conflicto familiar? Bueno, ya este es el kit de la cuestión, lo que estábamos hablando hace un rato. Es lo que ¿no? estábamos hablando. Que aquí hay dos planos. Primero es el del niño, en el que lo que tenemos que evitar es culpabilizar, echar una bronca, castigar la conducta, sino todo lo contrario, reforzar que nos haya dicho la verdad y agradecer que nos haya dicho la verdad, ¿no? Darle las gracias lo primero. Claro, con el niño lo importante es cuando nos cuenta algo que ha sido un secreto, reforzar lo bien que está, contarnos algo que ha hecho. Y luego ya aparte está lo del abuelo, que ya hablamos con el abuelo. También con cariño. Claro, por supuesto. También con cariño, porque Por muchas veces esas, bueno, no lo sé, muchas veces no lo sé, pero en ocasiones, vamos a decir en ocasiones, porque habrá familias que también tengan sus relaciones de aquella manera, pero en ocasiones esas pasadas de límite son para cosas inocentes, ¿no? Claro, y siempre desde la mejor de las intenciones, muchas veces Exactamente. hasta porque a los abuelos les gusta tener esa relación con el niño de esto es entre tú y yo, ¿no? Como Sí. esa relación de cariño que siempre en la gran mayoría de las ocasiones es con la mejor de las intenciones y con todo el cariño del mundo. Pero es importante. Yo conozco una abuela que tiene un arsenal en su casa de cosas que encantan a los nietos y les chifla. Y claro, es bajo que no se entere la otra parte. Claro. Estas cosas suelen ser a veces más o Claro. menos... Y es el adulto el que tiene que entender Claro. que eso puede ser un potencial peligro más adelante, que ahora tú lo estás haciendo con la mejor de las intenciones, que no tiene ningún tipo de maldad, pero si tomamos conciencia de qué tipo de creencias estamos generando en ese cerebro tan arcaico y tan en construcción, ¿no? Queremos generar la conciencia de que guardar secretos o ocultar información a nuestra madre o nuestro padre no es saludable y puede ser peligroso en algún momento. Entonces, vamos a hacerlo con cosas chiquititas como esa. No es te di galletas, no se lo cuentes a tu madre. Es te di galletas y no pasa nada. Y después se lo cuentas a mamá y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y será tu hijo el primero que cuando tú entres por la puerta te diga, merendé galletas, como una cosa natural, porque no hay nada que ocultar, no hay un enfado, no hay una crítica. Es que imagínate que tu abuela o tu abuelo, una persona de tu total confianza, te dé algo muy rico, que son galletas, ¿cómo pretendemos que el niño diga que no? O sea, eso es pedir una fuerza de voluntad que ni los adultos tenemos, ¿no? Entonces es como... De eso sí me he dado cuenta, Aridian, que muchas veces ponemos la mirada en los niños, en los adolescentes, queremos, yo qué sé, se ha hablado mucho, esta semana hemos hablado mucho del tema, por ejemplo, de los límites con el teléfono móvil y demás. Digo, es que le estamos pidiendo a ellos Claro. cuestiones que el adulto, como es adulto, es como que yo me voy de rositas, ¿no? Sí. No, cuidado, que ese problema es un poco generalizado. Y le pedimos que tenga unas capacidades que están fuera de, Sí, es que no nos de sus damos posibilidades, cuenta. claro. Pero eso Entonces, lo hacemos también, yo creo, porque estamos mal posicionados.
¿no? Desde una mirada que no es igualitaria. Claro, exacto, ¿no? lo que hemos hablado siempre, que hay veces que nos tomamos licencias con los niños que con los adultos sería impensable, ¿no? O que, ¿no? Eso pues, si tu abuela, tu abuelo, tu tío te da una cosa muy rica, es alguien de tu confianza, ¿cómo le vas a pedir al niño que sepa decir que no a esas cosas, ¿no? Agradece que te lo cuente y ya, ¿no? Y refuerza que te esté contando la verdad. Y que sea, y muchas veces es el propio niño que dice, no, a mamá no se le guardan secretos, y te lo cuenta, porque ya lo tiene integrado, ¿no? Así es. Mm. Totalmente. Qué importante el tema que hemos tratado hoy. Estaba pensando, es que hemos tratado temas muy interesantes, Sí. igual que cuando hemos hablado, ¿te acuerdas? De la magia o de los Reyes Magos, Papá Noel. Es que hay temas que uno siempre se plantea cuándo, en qué momento, Sí. y lo bueno es para nosotros recordarlos que sueles dar la respuesta de eso lo vamos viendo en el día a día. No hay que buscar Claro. el momento. Al final, si te fijas en todos los temas que hemos hablado, Mm. siempre, ¿no? Cuando decíamos, ¿cuándo enseñamos a poner límites? O cuándo, en tema de gestión de conflictos o de comunicación, pues al final no hay un momento concreto. Al final es una filosofía de vida. De En la cómo, práctica está en lo claro, cotidiano. ¿cómo te vas a relacionar tú con tu hijo a lo largo de la vida? Pues eso es lo que tienes que reforzar con los pequeños actos del día a día. Ujú, totalmente. Bueno, yo tengo una amiga eh, bueno, cuando decimos yo tengo una amiga, parece que queremos hablar nosotros en primera persona y le echamos el muerto a una amiga, pero esto es así. Una amiga de confianza que me ha dicho, dice, es que ha utilizado, ¿no? la disciplina positiva. Dice, pero es que no veas todo lo que me cuenta. Dice, es que a veces me cuenta cosas que yo ahí es donde observo la confianza que me tiene Claro. mi hijo, ¿sabes? La Claro. confianza que me tiene, la apertura que tiene conmigo de lo que me cuenta, ¿no? Y al final yo creo que es nuestra principal función como padres y como madres, es que crear ese clima de confianza que cuando tu hijo o tu hija, sea en la etapa que sea, en su primera infancia, sea en la adolescencia, cuando se encuentre ante una situación de riesgo o haya hecho algo que no está bien o esté metido en un lío, corra hacia ti a contártelo, a buscar soluciones, a buscar consuelo, porque se abordan en familia y somos un equipo y lo solucionamos en familia, y en casa cualquier cosa se puede hablar. Porque yo tengo la sensación, o bueno, la certeza de que de aquí para atrás en las generaciones anteriores, cuando nosotros hacíamos algo que estaba mal, lo que hacíamos era huir de que nuestros padres se enteraran, ¿no? Y ahora se trata de conseguir que nuestros hijos vengan a nosotros a contárnoslo, ¿no? Y para eso tenemos que crear climas de confianza y tenemos que deconstruir un montón de creencias y de ideas que tenemos implantadas en vena y que hace que repitamos patrones cuando nosotros tenemos un nivel de conciencia que nos permite darnos cuenta de que es importante crear esos climas de confianza porque son factores de protección para nuestros hijos en el largo plazo, ¿no? Desde luego. A mí me ha parecido un tema fundamental el que has abordado hoy y me ha encantado cómo lo has hecho, Aridian, de verdad. Oye, pues muchísimas gracias por ayudarnos a mirar con claridad, con cercanía, con responsabilidad en definitiva, ¿verdad? Y hoy nos llevamos algo muy importante, que más que lo que contamos es lo que ellos ven que hacemos, ¿no? Claro. Protegiéndolos, acompañándolos, ¿no? Y darles esas herramientas, hacer que crezcan con una autoestima y unos límites claros, que es verdad que igual que tú te proteges, el otro es igual de importante que tú y Exacto. es igual de... Hay que respetarlo igualmente, no es solo de Claro. una parte, ¿no? Porque si no creamos un abusón, ¿no? Exacto. Es decir, hay que tener cuidado con eso también. Y que bueno, que es un tema que yo quería traer aquí a hablar, pero por otro lado, claro, es un tema que genera mucha controversia, genera muchos tabús también, ¿no? Y que muchas familias, por un lado, lo ven súper importante, por otro lado, lo ven como muy exagerado, que lo abordemos desde tan pequeñitos, ¿no? Entonces, no sabía bien cómo abordarlo para que pueda llegar a la familia sin generar miedo, pero sí generando conciencia de que cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día y como abordemos los temas cotidianos van generando un tipo de creencia en nuestros hijos. Y que es muy importante lo que está diciendo Aridian, y que a veces tenemos también nosotros nuestros propios tabúes y creencias
que son una chifladura, hablando mal y pronto, porque a veces escuchamos personas y dicen, ay, no estés mencionando eso que parece que lo llamas y lo atraes. Por Claro. ejemplo, es que esto se utiliza en conversaciones habituales y normales. Claro. O por ejemplo, cuando en el instituto pues van a hablar del preservativo, de sexo o de lo que sea. A ver, es que para empezar, son profesionales que saben cómo abordar los temas. No es cualquiera el que entre en el aula para Claro. hablar, no, son profesionales, son personas especializadas. Y luego, por otro lado, que están hablando, hay que observarse como adultos, si está hablando nuestro miedo, está hablando el amor. Exacto, sí, sí, sí. Muchas veces hablamos desde el miedo, ¿no? Desde el miedo absoluto, totalmente. Y parece que muchas veces si evitamos determinados temas, evitamos el miedo, ¿no? Y luego cuando lo vemos cerca no sabemos cómo abordarlo. ¿Qué hacemos? Porque, claro, no hemos ido dándole herramientas a nuestro hijo a lo largo de su infancia para que sepa identificar situaciones, para que sepa cómo abordarlas, para que nos lo cuente, ¿no? Para que se sienta con poder de actuar ante determinadas situaciones. Muy bien. Y bueno, ¿y qué nos genera polémica en nuestro medio? Estaba pensando, Aridian, ¿no? Se dice que vivimos en una sociedad tan radicalizada, ¿no? Tan polarizada es la palabra. Hoy todo lo que contamos siempre puede haber un hater. Claro, siempre No, va a haber alguien- gente siempre va a haber algo. que Y- no que lo vea distinto, ¿no? Pero bueno, me quedo con que haya familias que sí que vean la importancia. Y quien no, que lo deje pasar, como el agua del Exacto. río. A ver, Y cada quien uno. no, exacto. Sí. Pero que sí creo que es un tema importante, que hay que darle una perspectiva distinta y no abordarlo desde el miedo, sino desde la prevención y desde las situaciones cotidianas del día a día. La realidad de la vida. Y ya, sí. Totalmente, totalmente. Aridia, muchísimas gracias de verdad por este ratito que hemos compartido juntas. Un placer, Eulalia. Como nos vemos siempre. solo una vez al mes, es que nos vemos con muchas ganas, estamos deseando que Y vengas. se pasa volando. Se pasa sí. volando y luego que nos encanta cómo eres como profesional. Si alguien quiere verte, Aridian, o consultarte en privado, ¿cómo puede llegar hasta ti? Pues mira, estoy en Instagram y en Facebook como Criar con Emoción. Y por email también como criarconemoción@gmail.com y por WhatsApp al 669-862659. Vamos a repetirlo despacito. 669-862659. Y ahí pues para cualquier tipo de asesoría o de solicitar formación o talleres o informarnos de cualquier cosa, pues estoy por Muy ahí. bien. Bueno, Aridian, que trabaja en el ámbito privado con las familias que quieran y que también es solicitada. Cada vez que tengas alguna charlita por ahí que dar, nos lo comunicas, nos lo dices, que Vale, nos interesa perfecto. mucho, porque también, claro, es que es muy valioso el que Aridian acuda, que lo ha hecho, a centros deportivos, a trabajar con familias, con jugadores, Sí. Ahora en estoy- colegios. Sí, con algún proyecto también de temas de bullying, de acoso escolar, con los docentes y con el alumnado. Estamos en un proyecto ahí también de la Fundación DISA, en el otro de disciplina positiva en el deporte, dando Qué interesante. talleres y formaciones. Hoy tengo la última sesión de la formación en el Antonio Padrón, acaba Ajá, hoy, esta bien. tarde, con el grupito de familias maravillosas que las voy a echar de menos. Y bueno, dando talleres y formaciones. Ahora la semana que viene voy a un instituto con Qué bien. alumnado. Qué bien, qué bien. Pues nos alegra mucho, Aridian. Y gracias por regalarnos este ratito. Gracias a ti por De invitarme. verdad. Gracias, Gilberto, por la realización técnica de sonido y a todos ustedes, como siempre, por su amable y atenta escucha. Disfruten de este jueves y hasta mañana, que volvemos contigo a eso de las 9:35 aproximadamente. Chao.